Hola, mi nombre es Mónica y este es mi video reporte. Primero empezamos definiendo lo que es una celda fotovoltaica y este es un dispositivo electrónico que puede transformar la energía lumínica en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. Ahora, la irradiancia es la cantidad luminosa que llega a la superficie del receptor en un metro cuadrado por segundo. Esta irradiancia se puede medir a partir de la materia iluminada como las estrellas y la luna. En este caso, el receptor es un panel solar, ya que los paneles solares fotovoltaicos absorben luz solar como fuente de energía para poder generar electricidad. Ahora, también existe una relación entre la función de los paneles y la manera en la que se conecten, porque como vimos en el entregable anterior, en paralelo se genera más corriente, pero se sacrifica voltaje, y en serie se genera más voltaje, pero se sacrifica corriente. Y si nos ponemos a hablar de características técnicas de un panel, hay varios conceptos. El voltaje en circuito abierto, o VOC, significa el voltaje en volts que el panel entrega cuando está desconectado. Por ejemplo, en un circuito abierto, la resistencia es tan grande que tiende a infinito y que por ley de Ohm el voltaje obtenido es máximo debido a que se multiplicaría la corriente por un valor grande que da como resultado un valor grande que tiende a infinito. Otro concepto es la intensidad en cortocircuito, o ISC, y esto significa la intensidad de corriente en amperios que el panel puede producir cuando está en cortocircuito. Que por ejemplo, en un cortocircuito del panel, la resistencia sería cero, debido a que por ley de Ohm, con la resistencia nula, el voltaje sería mínimo y la corriente máxima. Y de esta forma se terminaría quemando el circuito. Y por último, el último concepto es la potencia máxima, o Pmax, que es la cifra de potencia que determina el modelo del panel. Y este se puede obtener por el producto de la corriente y del voltaje. Ahora, para explicar cómo se transforma la luz solar en energía eléctrica, empezamos sabiendo que la Tierra recibe una gran cantidad de energía solar todos los días y que los paneles solares fotovoltaicos absorben esta energía del sol y la convierten en electricidad. Pero, a más de detalle, una celda solar está hecha de dos capas de silicio, una dopada con una pequeña cantidad de fósforo agregado de tipo negativo y la otra con una pequeña cantidad de boro de tipo positivo. Luego de esto, los ingredientes de dopaje crean electrones adicionales en la capa de tipo negativo y los electrones faltantes en la capa de tipo positivo, para después, cuando los fotones, o sea, la luz, golpean la celda solar, excitan a los electrones en la capa de tipo negativo, para después, cuando viajen a la capa de tipo positivo, estos electrones puedan viajar luego de regreso a la capa de tipo negativo a través de cables que los conectan a un dispositivo externo. Y este dispositivo externo es un inversor. Y este se encarga de efectuar esta transformación, pero también la manera de energizarlo depende de la forma en la que se conecten los paneles, porque como sabemos, cuando los conectamos en paralelo, aumenta la corriente, y cuando los conectamos en serie, se suma el voltaje. Y también hay otro tipo: si se conectan en serie paralelo, aumenta tanto la corriente como el voltaje del conjunto. Y ahora, México. México se encuentra entre 15 y 35 grados de latitud. Esta es una región considerada favorecida en recursos solares, donde se recibe diariamente en promedio 5.5 kilowatt horas sobre metro cuadrado. Esta es la unidad de medición de radiación solar, y con esto entendemos que México es un país con potencial en energías renovables, pero a pesar de tener condiciones geográficas y climatológicas ideales, incluso superando a aquellos países con energía solar, bueno, aquellos países líderes en energía solar, como Alemania, simplemente no vemos tantos logros como los esperados. Y sin duda, México debe alinear sus políticas, porque tener acceso a energía y a bajo costo es necesario en todo el país. Ahora, este punto se explica un poco con el anterior, porque como se dijo anteriormente,
Cuando las celdas fotovoltaicas reciben energía solar, la corriente resultante se conoce como corriente continua y la electricidad que usamos para alimentar nuestros dispositivos móviles, ordenadores o para cargar vehículos eléctricos o encender las luces en nuestra casa, todo eso es corriente alterna, por lo que esta electricidad obtenida en las placas solares debe ser convertida en corriente alterna para poder ser consumida. Y pues esta conversión se realiza mediante dispositivos llamados inversores, que pueden configurarse como inversores en string, microinversores u optimizadores de potencia, aun cuando cada configuración realiza la misma función general, que es convertir la electricidad de corriente continua en electricidad de corriente alterna. Y una vez realizada dicha conversión, la electricidad ya puede ser consumida en la vivienda o circular por la red eléctrica. Y eso sería todo.